Conecta con tu guía espiritual. En un rincón apartado del mundo, donde la brisa acaricia suavemente las hojas de los árboles y el agua fluye tranquilamente por un arroyo cercano, un hombre se sentó bajo la sombra de un roble antiguo. Sus ojos cerrados, su respiración profunda y tranquila. El sonido del viento, el canto de los pájaros, y el murmullo del agua eran los únicos ruidos que alcanzaban su conciencia. Estaba solo, pero no se sentía solitario. Había llegado a este lugar buscando algo, aunque no sabía qué era. Durante años, había estado persiguiéndose a sí mismo, buscando respuestas en las voces del mundo exterior, en los consejos de otros, en las promesas de éxito y logro. Pero ahora, en este silencio, se dio cuenta de que lo que había estado buscando no estaba afuera, sino adentro, en lo más profundo de su ser. La meditación comenzó. No con una gran técnica, sino con una simple intención: conectar con su esencia. Sus pensamientos, como hojas al viento, flotaban a su alrededor, pero él no intentó atraparlos. Solo los observó pasar. La respiración, suave y constante, se convirtió en su ancla. Cada inhalación era una bienvenida a la paz, cada exhalación una liberación de las cargas del pasado. En la quietud de ese momento, algo comenzó a cambiar. Una sensación suave, como un susurro lejano, apareció en su mente. Era una voz, pero no una voz externa. Era algo más profundo. Tu guía espiritual. No era una figura lejana, ni una entidad separada de él. Era una presencia cálida, llena de sabiduría y compasión, que había estado siempre con él, esperando ser reconocida. Soy la calma que buscas. Soy el silencio entre tus pensamientos. Soy la conexión que te permitirá sanar. El hombre respiró profundamente y se permitió escuchar. No eran palabras nuevas, ni ideas ajenas. Eran sensaciones, imágenes, emociones que fluían a través de él sin resistencia. Con cada inhalación, sentía que se acercaba más a esa guía interior, a esa verdad que siempre había estado esperando ser escuchada. No busques fuera de ti lo que ya posees dentro. La voz resonó en su ser. Tu guía siempre ha estado aquí, en tu corazón, en tu alma. Solo tienes que mirar dentro y sentir. Así, comenzó un viaje hacia lo más profundo de su ser, un viaje donde la quietud y la atención plena serían sus aliados. Sabía que el camino sería largo, pero en ese momento comprendió que no importaba la duración, sino la disposición para caminar con humildad, con paciencia y con fe. Escucha el silencio. El hombre continuó allí, en el mismo lugar, pero algo había cambiado en su interior. Ya no estaba simplemente sentado, estaba presente. El tiempo dejó de ser un enemigo que debía ser vencido. Ya no pensaba en lo que había hecho o en lo que tendría que hacer. Todo lo que existía era este instante, este momento exacto de conexión, de ser, de sentir. Con cada respiración, sentía que se sumergía más profundamente en el silencio. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de sabiduría. En ese silencio, podía escuchar el latir de su corazón, el flujo de su energía vital, y, más allá de todo, podía escuchar la suave voz de su guía espiritual. La voz no era ruidosa, ni apresurada. Era como el susurro de un viento cálido al final del día, o como las ondas de un lago tranquilo que se extienden suavemente hacia la orilla. Escucha el silencio que te rodea. Es ahí donde habita tu guía. No hay palabras, solo sensaciones. El silencio es el espacio donde se revela la verdad. El hombre comenzó a notar cómo sus pensamientos ya no le arrastraban. Se habían calmado, como el agua de un lago después de que la tormenta pasa. Estaba consciente de su respiración, de cada inhalación que llenaba su ser de energía y paz. Cada exhalación era una liberación, como si todo lo que ya no le servía fuera liberado en el aire. En el profundo silencio, se dio cuenta de algo: el ruido externo no era el problema. El verdadero ruido estaba dentro de él, en su mente, en su ansiedad por el futuro, en sus recuerdos del pasado. Pero ahora, al estar presente, al conectar con ese silencio interno, comenzó a ver con claridad. Ya no era esclavo de sus pensamientos. Los observaba, los sentía, pero ya no se identificaba con ellos.
Cada momento es una oportunidad para renacer, susurró la voz de su guía, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El hombre sonrió suavemente. En ese preciso momento, comprendió que el renacer no era un evento lejano, sino una práctica continua. Cada vez que regresaba al presente, al silencio, podía empezar de nuevo. Así, el viaje hacia el corazón de su ser continuaba, paso a paso, respiración a respiración. La voz interna. En ese espacio tranquilo, donde el tiempo parecía detenerse, el hombre se dio cuenta de que la voz de su guía no era solo un susurro. Era la presencia misma del ser. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una energía sutil, que no se podía ver ni tocar, pero sí sentir profundamente. Había algo más allá de las palabras, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Mientras mantenía los ojos cerrados, una sensación de expansión comenzó a envolverlo. No se trataba de un espacio físico más grande, sino de un espacio interior. Algo dentro de él se abría, como si su corazón estuviera despojándose de capas de miedos y dudas. No estaba solo, su guía espiritual estaba con él, no como una entidad separada, sino como una manifestación de su propia verdad interior. La voz seguía presente, pero ahora ya no era un susurro. Se había convertido en una corriente fluida de pensamientos, de imágenes, de sensaciones. Tu mente es como un río, le dijo la voz. A veces, las aguas fluyen claras y tranquilas. Otras veces, se agitan y se turbían. Pero el agua siempre sigue fluyendo. Lo importante no es el estado del río, sino tu capacidad para fluir con él. El hombre comprendió que su mente no era su enemigo. Los pensamientos que surgían no eran intrusos, sino simplemente el reflejo de su experiencia humana. Lo que realmente importaba era cómo respondía él a esos pensamientos. ¿Se identificaba con ellos? ¿Los dejaba arrastrarlo en su turbulencia? ¿O, por el contrario, podía aprender a observarlos con calma, dejándolos fluir sin aferrarse a ellos? Esta era la enseñanza más profunda de su guía espiritual: la mente no es algo que debamos dominar, sino algo que debemos comprender. Y para comprenderla, debía empezar por aceptarla tal como es. No se trataba de eliminar los pensamientos, sino de hacer espacio para que vinieran y se fueran sin que él se viera atrapado por ellos. La voz continuó: cuando aprendas a estar en paz con tu mente, tu corazón se abrirá aún más. Solo entonces podrás conocer la verdad que hay en tu interior. No la busques fuera, porque ya está aquí, en ti. El hombre sintió una profunda calma al escuchar estas palabras. No había nada que hacer, ni ningún lugar al que ir. Solo tenía que estar. Estar presente. Y al hacerlo, al soltar las expectativas y las prisas, una sensación de ligereza comenzó a envolverlo. Se dio cuenta de que había vivido mucho tiempo en una constante carrera, tratando de alcanzar algo, de lograr algo. Pero en este momento, sentado en el silencio, comprendió que todo lo que necesitaba ya estaba aquí, a su alcance. El viento soplaba suavemente entre las ramas del roble, y el sonido del arroyo seguía fluyendo. Todo era perfecto tal como era. Sin apuro, sin falta. Y así, el hombre respiró profundamente, entregándose completamente a este instante. Sabía que, al conectar con su guía espiritual, estaba comenzando a despertar a una nueva comprensión de sí mismo. Un despertar que no era un cambio externo, sino una transformación interna. La paz no está en el futuro, ni en el pasado. Está aquí, en este momento. Cuando aceptes este momento, serás libre, murmuró la voz en su corazón. La transformación interior. A medida que el hombre permanecía en silencio, bajo el roble, sintió una profunda conexión con el entorno. Los sonidos que antes parecían solo ruidos ahora tenían un significado diferente. El viento que rozaba las hojas no era solo aire moviéndose, era una caricia de la naturaleza, un recordatorio de la impermanencia de la vida. El agua que fluía por el arroyo no era solo un líquido, era el símbolo de cómo todo sigue su curso, sin detenerse, sin resistirse, simplemente fluyendo con el ritmo de la existencia. El hombre cerró los ojos y dejó que su respiración lo guiara más profundamente. En su mente, las imágenes de su vida se entrelazaban con las de la naturaleza que lo rodeaba.
Cada árbol, cada roca, cada corriente de agua, parecía tener algo que enseñarle. Todo en la naturaleza fluye sin esfuerzo, le recordó la voz de su guía. La naturaleza no lucha contra el viento ni contra la corriente. Así, tú también debes aprender a fluir. El hombre sintió una ligera tensión en su cuerpo, un remanente de sus viejas costumbres, la resistencia, el control, el querer forzar las cosas. Pero al escuchar la voz interna, comprendió que la lucha era innecesaria. El verdadero poder no residía en la fuerza, sino en la aceptación y el entendimiento de que todo tiene su propio ritmo, su propio tiempo. La transformación no ocurre de manera abrupta, sino sutil. Como el árbol que crece lentamente, o el río que modela la roca con el tiempo. No apresures el proceso. Solo permite que suceda. Estas palabras llenaron al hombre de una sensación de paz profunda. En su vida, siempre había buscado la transformación rápida, soluciones instantáneas, resultados inmediatos. Pero aquí, en este espacio de quietud, comprendió que la verdadera transformación se da poco a poco, en la paciencia del momento presente. Y no se trata solo de cambiar, sino de permitir que el cambio ocurra naturalmente, sin forzar nada. La voz de su guía seguía resonando dentro de él, como un eco lejano que se fundía con su ser. La paciencia es el lenguaje del alma. Solo cuando dejas ir la necesidad de controlar, puedes escuchar lo que tu alma realmente tiene que decirte. Al principio, el hombre no comprendió del todo lo que esto significaba. Pero, a medida que la respiración lo guiaba más profundamente en la meditación, comenzó a percatarse de cómo la ansiedad y la impaciencia surgían dentro de él cada vez que pensaba en su futuro. Pensamientos como, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo suficiente?, comenzaban a emerger. Sin embargo, con cada inhalación y exhalación, los dejaba ir. Eran solo pensamientos, como nubes pasajeras en el cielo, que no definían su verdad. La mente es como un campo de flores, continuó la voz. Si las miras con atención, cada flor es única. Algunas florecen rápido, otras tardan más. Pero todas son hermosas a su manera. No te apresures a florecer. Tu momento llegará. El hombre sonrió, sintiendo una nueva comprensión nacer en su corazón. Ya no necesitaba estar tan preocupado por el tiempo ni por el progreso. La verdadera paz llegaba cuando aceptaba que cada cosa tiene su momento. Y si se permitía fluir, como el viento, como el río, su alma encontraría su camino, aunque no siempre fuera claro al principio. En su mente, la imagen del árbol creció. Vio sus raíces profundas, sostenidas en la tierra, su tronco firme, pero flexible ante el viento. El árbol no se apresuraba a crecer, no intentaba luchar contra las estaciones. Simplemente existía, en armonía con el ciclo de la vida. El hombre sintió cómo su cuerpo se relajaba, sus hombros caían, y su respiración se profundizaba aún más. En ese momento, comprendió que la verdadera transformación no era algo que debía lograr, sino algo que debía permitir. Y la primera etapa de esa transformación era la aceptación profunda del presente. Aceptar el aquí y el ahora, sin juicio, sin expectativas. La paz no es algo que se busca. Es algo que se permite. Con esta comprensión, el hombre dejó que su mente se relajara aún más. No necesitaba hacer nada. Solo ser. La unión con el todo. El hombre continuaba en profunda meditación, cada vez más consciente del silencio que lo rodeaba y de la quietud que ahora habitaba en su interior. Poco a poco, el sentido de separación entre él y el mundo comenzó a desvanecerse. Ya no se veía a sí mismo como un individuo aislado, como alguien separado de la vastedad del universo. En la serenidad de ese momento, se dio cuenta de que él era, en realidad, una parte inseparable de algo mucho más grande, mucho más vasto. El suave susurro del viento, el crisol de sonidos del bosque, el murmullo del agua del arroyo, todo eso no era algo ajeno a él. Todo formaba parte de un mismo tejido, una misma energía que lo conectaba a él, al árbol, al arroyo, al cielo, al sol, a la tierra. En su corazón, sintió una expansión que era difícil de poner en palabras. Fue como si su ser se desbordara en un amor inmenso, un amor que no se limitaba a sus propios límites, sino que se extendía a todo lo que lo rodeaba.
Eres uno con todo lo que te rodea, dijo la voz de su guía, tan clara y profunda como siempre. El río que fluye, el árbol que crece, el viento que sopla, todo eso también eres tú. No hay separación. Solo la ilusión de la separación. Cuando conectas con tu guía, conectas con la verdad universal, que no tiene forma ni fronteras. El hombre dejó que estas palabras calaran profundamente en su ser. No solo se trataba de conectar con su guía interior como un ser aislado, sino de comprender que esa guía era la misma sabiduría que estaba presente en todas las cosas. Su guía espiritual no era algo distante, una presencia separada de la vida misma. Era el latido del universo, la pulsación que daba vida a todas las formas. Y al conectarse con ella, se estaba conectando con el todo. Todo lo que haces, todo lo que sientes, tiene un impacto en el universo, continuó la voz. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una extensión de esta energía universal. Así, al sanar dentro de ti, sanas al mundo. Al encontrar la paz dentro de ti, llevas esa paz al mundo. El hombre entendió que la sanación no solo era un proceso personal, sino una vibración que resonaba más allá de su propio ser. Cada vez que encontraba paz en su interior, esa paz se extendía hacia los demás, hacia el entorno. No era algo que se podía guardar solo para uno mismo, era una energía expansiva, que fluía naturalmente hacia afuera, tocando todo lo que encontraba en su camino. La conexión con su guía ya no era un proceso mental, sino una experiencia viva. Estaba sintiendo la sabiduría que provenía de lo más profundo de su ser, la misma sabiduría que resonaba en las estrellas, en el océano, en cada átomo del universo. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de conectar con su guía espiritual no era simplemente encontrar respuestas a sus preguntas, sino encontrar su lugar en el vasto tejido de la vida, donde cada hilo es esencial, y cada ser tiene un papel único en la creación. La respiración del hombre se hizo aún más profunda, su cuerpo se sintió más ligero, más presente. Sabía que no estaba solo, no solo porque su guía estuviera con él, sino porque era una extensión de algo mucho mayor. Era parte de un ciclo eterno, un ciclo de vida, muerte y renacimiento que se manifestaba en cada respiración. No eres el único que busca la paz, susurró la voz. Todos los seres están buscando la misma cosa, la unión con el todo. El amor, la paz, la sanación son los hilos que nos unen a todos. Y en el momento en que entiendes esto, dejas de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de ti. El hombre sonrió suavemente. En ese instante comprendió algo profundo, no tenía que buscar más. Todo lo que necesitaba para estar completo, para sanar, ya estaba dentro de él. Solo tenía que mirar hacia adentro, conectar con su corazón, y permitir que esa paz se extendiera hacia afuera. El viaje hacia la unidad no era hacia algún lugar distante, era un regreso a su propio ser, al centro de su alma. La paz es el estado natural de tu ser. La calma que buscas ya está en ti, esperando a ser descubierta. En ese profundo entendimiento, el hombre se permitió descansar. No había nada más que hacer, ni nada más que buscar. Estaba en paz. La aceptación de la hora. En la quietud profunda, el hombre experimentó un momento de claridad que no había sentido antes. La agitación interna que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, como el sol disuelve la niebla de la mañana. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en lugares equivocados. En su afán por encontrar sentido, había buscado fuera de sí mismo, en las opiniones de otros, en los logros, en las expectativas que el mundo le imponía. Pero ahora entendía que todas las respuestas que necesitaba ya estaban dentro de él, en su ser más profundo. El ahora es todo lo que tienes, le susurró la voz de su guía, esta vez más suave, como una caricia en el viento. El pasado es solo una sombra que ya no existe, y el futuro es solo una ilusión que aún no ha nacido. La paz está en el aquí y el ahora. Es el único momento en el que puedes ser verdaderamente libre. El hombre comprendió que había estado atrapado en la trampa del tiempo. Siempre había estado mirando hacia el pasado, reviviendo viejas historias, arrepentimientos y culpas. O bien, se proyectaba hacia el futuro, ansioso por lo que vendría, preocupado por lo que podría suceder. Pero en ese instante, todo eso se desvaneció. El pasado ya no te define, pensó, y el futuro aún no existe.
El único momento que realmente podía experimentar era este, el presente, el ahora. En su respiración, encontró la clave para estar en el presente. Cada inhalación era un recordatorio de que existía en este momento. Cada exhalación era una liberación del peso del pasado y la incertidumbre del futuro. El presente no era algo lejano o difícil de alcanzar. Estaba justo aquí, justo ahora, esperando ser vivido. Cuando te entregas completamente al presente, te liberas de la carga del pasado y la ansiedad del futuro. La voz de su guía le habló nuevamente, esta vez llena de una dulzura infinita. La paz se encuentra en este momento, cuando te permites ser quien eres, sin tratar de ser algo que no eres. El hombre cerró los ojos y se permitió simplemente ser. No tenía que esforzarse en encontrar algo más grande o en ser mejor. No tenía que luchar contra sus pensamientos ni contra sus emociones. Solo tenía que estar. Estaba en paz. Y en esa paz, encontraba todo lo que necesitaba. La aceptación es la puerta hacia la libertad, le dijo la voz, más clara que nunca. Cuando aceptas lo que es, sin juicio ni resistencia, eres libre. Eres libre de ser quien eres, sin las cadenas del pasado ni las expectativas del futuro. El hombre sintió una sensación de ligereza en su pecho, como si se estuviera despojando de capas pesadas que nunca le habían pertenecido. En ese momento, comprendió que el amor propio no era algo que debía buscar o lograr, sino algo que debía aceptar como su naturaleza fundamental. Solo cuando aceptó su ser tal como era, sin intentar cambiarlo ni perfeccionarlo, pudo encontrar la verdadera paz. No busques ser alguien más. Solo sé tú mismo, en toda tu imperfección y belleza. El hombre respiró profundamente, una vez más, dejando que la verdad de esas palabras calara en su alma. Al aceptar el ahora, al aceptarse a sí mismo, había encontrado la paz que siempre había buscado. Ya no había más lucha, solo una profunda sensación de estar en armonía con la vida tal como es. La naturaleza le había enseñado esta verdad, cada hoja, cada flor, cada animal, en su imperfección, era perfecto tal como era. La energía del amor incondicional. El hombre siguió sumido en la serenidad de ese momento, su respiración profunda y tranquila. La calma ya no era algo que debía buscar. Ya formaba parte de él, de su ser más profundo. En ese estado, comenzó a sentir algo aún más profundo y universal, el amor incondicional. Era un amor que no estaba limitado por condiciones, expectativas ni juicios. No era el amor que se da a través de acciones o palabras. Era un amor que simplemente es. Un amor que fluía libremente, sin esfuerzo, sin necesidad de retorno. Este amor no nacía de su mente, sino de su corazón, del centro mismo de su ser. El amor que buscas no está fuera de ti. Está en tu corazón, esperando ser liberado, le dijo la voz, suave pero firme. Este amor no pide nada a cambio. Es puro, es libre. Cuando conectas con él, te conectas con todo lo que es. El hombre sintió como si una luz interna comenzara a brillar dentro de él. Esta luz no era algo físico, sino una energía suave y envolvente. Cada célula de su cuerpo parecía vibrar al ritmo de esa energía, como si todo su ser estuviera despertando a algo más grande que él mismo. El amor incondicional es el principio y el fin de todo, continuó la voz. Es la fuente de todo lo que existe. No hay nada que no esté hecho de amor. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es una expresión de ese amor universal. El hombre entendió que el amor no era solo algo que se da o se recibe. El amor es la esencia de la vida misma. Cada respiración era una manifestación de amor, cada latido de su corazón era el pulso del amor que existía en todas las cosas. No tenía que buscar el amor fuera de él, porque ya lo llevaba en su interior. Solo tenía que abrirse a él, permitir que fluyera libremente, sin barreras ni restricciones. Este amor no se agota, no se desvanece, le explicó la voz. Es un manantial que nunca deja de fluir. Cuanto más lo compartes, más crece dentro de ti. No tiene límites, no tiene condiciones. Es la fuerza que une todo lo que existe. El hombre comenzó a sentir una conexión profunda con todos los seres a su alrededor. El amor incondicional no lo separaba, sino que lo unía a todos.
A cada árbol, a cada río, a cada ser humano, a cada ser viviente. Todo lo que existía estaba impregnado por esta misma energía de amor. No era algo abstracto ni distante, era la vibración fundamental que mantenía el orden y la armonía del universo. Sintió como su corazón se expandía con esta comprensión. Ya no veía las diferencias entre él y los demás, entre su vida y la vida de las criaturas que lo rodeaban. En ese momento, entendió que todos eran una manifestación de la misma energía, del mismo amor universal. Cuando amas incondicionalmente, no haces distinción entre el amado y el amante. El amor fluye sin fin, sin necesidad de ser correspondido. El amor no espera, no exige, solo da. Al escuchar estas palabras, el hombre sintió una paz profunda. Se dio cuenta de que no tenía que hacer nada para merecer el amor, ni tenía que esperar nada a cambio. El amor ya estaba dentro de él, siempre lo había estado, esperando ser reconocido. Y ahora, al conectar con él, sabía que ya era completo. Ya era suficiente. En ese instante, el hombre entendió que el propósito de su vida no era buscar algo fuera de sí mismo, sino recordar quién era realmente, una expresión perfecta del amor universal. Todo lo que había experimentado, todo lo que había buscado, lo había llevado a este momento de comprensión. La paz, la sanación, el propósito, todo surgía del mismo lugar, el amor incondicional que ya habitaba en su interior. El amor no conoce límites, ni tiempo, ni espacio. El amor es la verdad de tu ser. El hombre sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin ninguna preocupación ni ansiedad. Ya no importaba lo que hubiera ocurrido en el pasado, ni lo que pudiera suceder en el futuro. Solo importaba el amor que era, el amor que sentía, el amor que fluía a través de él y lo conectaba con todo lo que era. El regreso a la paz eterna. El hombre permaneció en ese espacio de luz y amor, donde todo parecía disolverse en una unidad perfecta. No había más necesidad de buscar o de entender, porque ya sabía que no había nada que hacer más allá de ser quien realmente era. En su corazón, sentía la verdad profunda de que el amor era la fuerza que sostenía todo el universo, y que al conectar con él, se conectaba con la esencia misma de la vida. En la quietud de ese momento, el hombre comprendió que la paz no era algo que pudiera alcanzar, sino algo que ya era. No tenía que luchar por ella ni ir tras ella, porque estaba presente en cada respiración, en cada latido de su corazón, en cada pensamiento que surgía en su mente. La paz era su naturaleza más profunda, siempre había estado allí, esperando a ser reconocida. La paz no es un destino, sino una forma de ser, dijo la voz de su guía, ahora más suave que nunca. Cuando te liberas de la necesidad de cambiar algo en ti, cuando dejas ir el miedo y la resistencia, la paz te abraza. La paz es la expresión del amor que eres. El hombre cerró los ojos una vez más, no por deseo de escapar, sino para sumergirse aún más en la vastedad de esa paz que lo envolvía. No importaba el mundo exterior, ni lo que pudiera pasar. Sabía que la verdadera paz residía dentro de él, en su corazón, y que esa paz era infinita e inquebrantable. Cada instante es una oportunidad para volver al amor, para regresar a la paz. No hay momentos perdidos, solo momentos de reencuentro con tu ser. Y así, se permitió sentir la completa entrega a este momento, sin prisa, sin expectativas, solo siendo. En esa entrega, en esa aceptación total de lo que era, encontró la libertad que tanto había buscado. La libertad no era escapar de las dificultades de la vida, sino abrazarlas con la certeza de que nada podía arrebatarle su paz interior. Al abrir los ojos, el mundo a su alrededor no había cambiado, pero él sí. Las sombras del miedo y la duda ya no lo envolvían. En su lugar, había una luz cálida y reconfortante, una luz que brillaba desde dentro, irradiando paz, amor y sabiduría a cada paso que daba. Ahora puedes regresar al mundo, le dijo la voz, pero no serás el mismo. Llevas contigo la paz que has descubierto en tu corazón. No busques la paz afuera, porque ya la llevas dentro. Solo necesitas recordarla, una y otra vez, con cada respiración, con cada acto, con cada pensamiento. El hombre asintió, sabiendo que su viaje no había terminado. De hecho, nunca había sido un viaje hacia algún destino final. Era un viaje hacia el interior, hacia el redescubrimiento de su propia naturaleza divina.
Cada momento era una nueva oportunidad para conectar con esa paz, con ese amor incondicional, y vivir desde allí. Recuerda siempre, concluyó la voz, que la paz está en ti. No tienes que ir en busca de ella, solo debes recordar que ya la eres. En el amor y en la paz, todo se hace posible. Con una última respiración profunda, el hombre se levantó lentamente del lugar donde había estado meditando. Ya no era el mismo. Había encontrado lo que había estado buscando toda su vida, la conexión con su guía interior, con la sabiduría universal, con el amor incondicional que lo unía con todo lo que existía. Y con este conocimiento, volvió al mundo con una nueva luz en su ser, sabiendo que, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar, siempre tendría la paz dentro de él. Y así termina esta historia, recordándonos que la verdadera paz y sabiduría no están fuera de nosotros, sino que viven en lo más profundo de nuestro ser. Cada momento es una oportunidad para conectar con esta verdad y vivir desde ella.